Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de TIC Formador. En esta ocasión vamos a trabajar el grupo fuente de la aplicación de Microsoft Excel. Entonces, lo primero es encontrar este grupo. Como veis, está ubicado dentro de la pestaña Inicio. Es un grupo que tenemos aquí, bastante a la izquierda, y contiene casi todas las propiedades de la letra que estemos escribiendo en aquel momento y además algunas de la celda. Entonces vamos a empezar desde arriba. Vamos a empezar con el tipo de fuente, que sería este de aquí. Esto sería el tipo de fuente o tipo de letra, y vamos a ir aplicándolo a diferentes textos para que veáis las diferencias. Voy a poner aquí. Disponemos en primer lugar un texto de ejemplo. Vamos a dejar este como ejemplo sin tocar, sin modificar, para que veáis las diferencias. Empiezo con este de aquí. Vamos a cambiar el tipo de letra. Abro este menú desplegable y me aparecen muchas letras, muchas fuentes. Vemos cómo a medida que voy pasando por cada una de las fuentes, Excel previsualiza el resultado sin que yo haga clic. Previsualiza el resultado y veis cómo va cambiando respecto al texto de ejemplo de la celda de arriba. ¿Veis cómo hay muchos tipos de letra? Vamos a elegir una cualquiera, esta por ejemplo, y vemos cómo realmente ha cambiado. Es un tipo de fuente muy diferente a la que teníamos al principio. Aquí están todos los tipos de fuente. Hay algunas que quizá no encontréis en vuestro ordenador. Podemos decir que cada ordenador tiene un grupo de fuentes variante en función de programas que tenga instalados o de fuentes que manualmente se hayan instalado en el ordenador, incluso en función de la versión de Office que tenga instalada. Por lo tanto, no tenéis que preocuparos mucho de no encontrar alguna de las fuentes que veis instaladas en este ejemplo, porque en este ordenador hay bastantes programas instalados y es por eso, y algunas fuentes instaladas manualmente, y es por eso que las encontraréis en este vídeo, pero no en vuestro ordenador. Sigamos. Vamos a dejar este más abajo. No, vamos a dejarlo aquí, es igual. Tenemos esto, que es el texto de ejemplo. Voy al siguiente. Lo siguiente que podemos cambiar es el tamaño de fuente. El tamaño de fuente hace referencia siempre a la altura de la fuente, se mide en puntos, y en este caso por defecto veis que está establecido en 11. Si yo despliego veréis que hay un menú con varias opciones, de las cuales no están todas. Es decir, si os fijáis, tenemos valores que empiezan en el 8 y acaban en el 72. Pero con diferentes saltos. Veis que hay 8, 9, 10, 11, 12 y después del 12 salta al 14. ¿Eso quiere decir que el 13 no existe? No, no es así. El 13 existe y se puede escribir, solo que hay que escribirlo manualmente. No está disponible en este menú para seleccionarlo con el ratón. Pero se puede escribir. Mirad, ahora yo voy a escribir un 13. Eso sería un 13. Le doy a intro y ahí tenemos una letra de tipo 13. También podemos escribir valores que estén por encima o por debajo de la lista que veis. Es decir, puedo escribir, por ejemplo, un 6. Tengo la letra más pequeñita, bastante ilegible, porque es muy pequeñita, y por eso es que esta lista empieza en el 8. El 72 es ese tipo de letra, también es un tipo de letra enorme, y eso no quiere decir que yo no puedo escribir valores mayores. Yo podría escribir valores, por ejemplo, de 100. Y tendría una letra de tamaño 100. Pero al ser valores de tamaño de fuente poco utilizados, el menú se limita a mostrarme los más corrientes, que están entre 8 y 72. Entonces, bueno, vamos a dejar, por ejemplo, un 14 o un 16 y vemos que es bastante más grande que la primera celda con el texto de modelo. Bien, otra forma de modificar el tamaño de la fuente es mediante estos dos botones. Estos dos botones agrandan y empequeñecen la fuente, haciéndola pasar por cada uno de los valores que hay previamente aquí en esta lista. Es decir, ahora está en 16, si yo vuelvo a pulsar a esta más grande, pasaría a 18, luego 20 y 22. Tenemos 18, tenemos 20, 22, 24, etc. Y si vamos bajando, pues también. Por lo tanto, estos dos botones lo que hacen es modificar el tamaño de fuente de acuerdo con el menú que tenéis aquí. Bien, vamos a seguir con algunos efectos, estos tres que tenemos aquí, que son importantes. El primero es el de negrita. El texto de negrita lo que hace es que simplemente es ligeramente más ancho
la fuente es ligeramente más ancha y por lo tanto queda como más ennegrecida. Fijaos la diferencia cuando le doy y cuando lo quito. Ese texto más ennegrecido sería un efecto de negrita. Me voy al siguiente, que sería un efecto de cursiva. El efecto de cursiva lo que hace es ladear ligeramente la fuente. Yo le doy a la K y vemos que el texto queda ligeramente ladeado. Ese sería el efecto de cursiva. Y voy al siguiente y vemos el efecto de subrayado, que puede ser de dos tipos. Hay un subrayado simple o sencillo, o simplemente subrayado. ¿Veis ahí el efecto de subrayado? Y luego tendríamos el doble subrayado, que sería ese de ahí, un doble subrayado. Bien, vamos a dejar estos dos elementos para más tarde, que hacen referencia a un formato de celda. Está aquí agrupado junto con fuente, pero hacen referencia a propiedades de la celda. Y nos vamos aquí. Está A con un cuadro negro abajo que me indica el color de la fuente. Voy a irme a la celda de abajo y vamos a ver qué podemos hacer. Bien, en primer lugar, lo que vemos es un compendio de colores, de los cuales yo voy a distinguir entre lo que podríamos llamar colores estándar, que son estos de aquí, que reciben un nombre muy concreto: rojo oscuro, rojo. Veremos el color cuando pasamos por encima, y mantenemos el ratón quieto. Rojo, naranja, amarillo. Es así como se denominan estos colores. Tenemos verde claro, verde. Así que si os piden en un ejercicio que cambiéis el color del texto a verde, no se refieren a cualquier verde, se refieren exactamente a este, que se llama verde. Estos aquí también son verdes, pero tienen otros colores, tienen otros nombres. Esto sería azul claro, esto sería azul oscuro, y aquí tendríamos el púrpura. Esos son los colores base, colores estándar. Luego tenemos los colores del tema. Los colores del tema son una gama de colores que vienen especificadas dentro de un apartado que se llama temas, del cual hoy no vamos a hablar mucho en esta ocasión, pero hablaremos en otra ocasión en un vídeo específico de los temas. La cuestión es que estos colores van cambiando en función del tema que esté asignado a la hoja. Entonces, bueno, el tema por defecto que vemos aquí en Office 2016 es el que estáis viendo. Tenemos una serie de columnas, cada una con gamas de colores. Entonces vemos que el primero tiene nombres bastante extraños: verde énfasis 6. Vamos a dividir visualmente estas columnas en las primeras 4, ¿vale? Y las siguientes 6, de forma que teníamos el 6 correspondería a la columna, columna 6, columna 5, columna 4, columna 3, columna 2 y columna 1. A ver. Ahí tenemos los números, ¿vale? Del 1 al 6. Y luego tenemos texto y fondo, y hay texto 1 y fondo 1 y texto 2 y fondo 2. Esto sería fondo 1, texto 1. Esto sería fondo 2 y texto 2. ¿Vale? Por lo tanto, aquí acabaría los fondos y los textos, y aquí ya empezaríamos con los énfasis, que son las columnas que van del 1 al 6. Es la forma de conocerlo más o menos. Y tenemos, es verdad que tenemos un color por ahí más o menos escrito: oro, gris, aquí tenemos un azul, aquí tenemos un verde, pero lo importante es la columna a la que hacen referencia. Y luego cada uno de estos colores se aplica con una intensidad que va de claro a oscuro. Entonces voy a coger como ejemplo el verde que tenéis aquí. Veréis que aquí me dice que esto es un verde énfasis 6, igual que el de arriba, pero con una aplicación de claro del 80%. Es decir, que tiene un 80% de blanco y un 20% de verde. Luego tenemos más verde todavía, por lo tanto es menos claro, es un claro 60. Luego tenemos un claro 40. Luego tenemos un oscuro 25 y finalmente tenemos un oscuro 50. Y estos valores no cambian, siempre son los mismos. Todos los de abajo son oscuro 50, oscuro 50, oscuro 50. ¿Vale? Tenemos oscuro 25, 25, 25. Y luego tenemos los claros 40, 60 y 80. Y todos los de arriba son 80. ¿Vale? Por lo tanto,
lo que sabemos es, en primer lugar, el color base, al que podríamos llamar, naranja, gris, amarillo, verde. Luego teníamos el énfasis, que hace referencia a la columna, es decir, por lo tanto, el color y el énfasis más o menos vienen a ser lo mismo. Si yo veo un solo verde, pues ya sé que es este, pero además veo que es un color de la columna sexta y por lo tanto es un énfasis 6. Y finalmente se añade para las diferentes gamas el claro o el oscuro. Esto es un claro 80, esto es un oscuro 50, y va por esa gama, más o menos. Bien, vamos a poner un claro 40 para que veáis. Aquí tenemos cómo quedaría. Es bastante poquito, es un color muy cercano al blanco. Bien, finalmente, una vez tenemos explicados los colores del tema y los colores estándar, tendríamos este apartado que se llama más colores. Entonces, dentro de más colores, lo que hacemos es abrir una ventanita. Esta es la ventanita. Voy a moverla. Veréis que tiene dos pestañas, estándar y personalizado. Por defecto se abre siempre el estándar. Estos colores que veis aquí no tienen nomenclatura y solo se pueden seleccionar pues a ojo. Por lo tanto es difícil que esto os lo pidan en un ejercicio o en un examen de MOS, porque no hay manera de pedirle al examinante, a la persona que se examina, el color exacto que yo quiero que me dé. Es decir, yo paso por encima de ellos y no me da ningún valor. Por lo tanto, de aquí no os van a pedir nunca nada. Pero sí os lo pueden pedir de personalizado. Entonces, los colores personalizados se establecen en base a dos nomenclaturas, que las tenéis aquí. Modelo de color. Puede ser RGB o puede ser HSL. Os pueden pedir cualquiera de las dos, pero normalmente lo que se pide es el RGB. RGB son las siglas en inglés de los colores rojo, verde y azul. Red, green, blue. Y cada uno de esos tres colores se establece con una valoración que va del 0 al 255. Tanto de rojo, tanto de verde, tanto de azul. Como os he dicho, lo máximo que podemos añadir aquí, los valores que podemos poner van de 0 al máximo, que son 255. Este sería el tope. Pero yo puedo escribir combinaciones de valores tantas como quiera. Y es muy común que en algún examen o en algún ejercicio se os pida que establezcáis el color de fuente o el color de celda con valores RGB. Rojo 20, verde 80 y azul 50, por ejemplo. Entonces hay que escribir esos valores aquí y finalmente pulsar en aceptar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo ahora, en lugar de escribir valores, yo voy a elegir uno de estos al azar, por ejemplo este. Aquí vemos los valores que representa, y aquí al lado estamos viendo cómo quedará el valor, el color una vez aplicado, y el color actual, que es este que estamos viendo aquí. Voy a aceptar. Tenemos un rojo 35, verde 129 y azul 207. Ese sería el color resultante. Por lo tanto, repasemos. Tenemos colores del tema, cada uno con texto 1, perdón, fondo 1, texto 1, fondo 2 y texto 2, y finalmente los énfasis, que van del 1 al 6. Cada uno de ellos va con claros y oscuros, y luego tenemos los colores estándar. Y finalmente tenemos más colores. Este más colores nos permite abrir una nueva ventana donde podemos establecer numéricamente la cantidad de rojo, de verde y azul que queremos mezclar para conseguir un color resultante. Bien, se me ha olvidado de comentaros que cuando yo creo un color personalizado, en colores recientes me aparece, de forma que no tenga que volver a hacer lo mismo cada vez que quiero aplicarle el mismo color a una celda o a un texto. Cada color personalizado que yo creo me va a aparecer aquí en esta fila de aquí. Ahora solo hay uno porque yo he hecho solo uno. Pero bien, vamos a hacer otro para que lo veáis. Me voy a más colores. Elijo, por ejemplo, ese rojo, ese granate, y acepto. Ahora tenemos el texto de color granate, y cuando yo despliego vemos que ya tenemos los dos colores aquí, de forma que es más sencillo aplicar el mismo color a varios textos. Bien. Además de esto tenemos por una parte el color de la celda, que estaría aquí. Eso sí, el color de relleno, el color de la celda, que es exactamente igual que los colores de fuente. Tenemos lo mismo, tenemos amarillos, rojos, énfasis.
fondos y textos, tenemos colores estándar y tenemos colores personalizados. Por lo tanto, viene a ser lo mismo, solo que hacen referencia al color de fondo de la celda. Vamos a dejar uno, por ejemplo este oro, énfasis 4, claro 60. Vamos ahí y ahí tenemos el color de fondo. Y finalmente hablaríamos de los bordes de la celda, es decir, siendo la celda el espacio que determina la ubicación del texto, sería este ejemplo de aquí, estas líneas que estamos viendo, pues yo podría remarcar los bordes de la celda. Ya veis que ya aparecen unos bordes en la celda, sin embargo estos bordes en realidad son guías para que yo pueda ver con facilidad dónde acaba una celda y dónde empieza otra, pero esto luego no va a imprimirse a no ser que yo lo pida específicamente. Por defecto esto aparecería en color blanco. Vamos a hacer una prueba para que lo veáis. Voy a irme a la impresión, archivo, imprimir, y veréis como aquí lo que me aparece es el texto sin las líneas que definen las celdas. Por lo tanto, estas líneas de color gris que veis aquí no van a ser imprimidas, sino que cuando yo quiero imprimirlas tengo que aplicar esos bordes a las celdas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a seleccionar una celda cualquiera, esta que tengo aquí, no, una más lejos, esa celda que tengo aquí, y aquí vemos los bordes que puedo aplicar. Tenemos por una parte individualmente los bordes inferior, superior, izquierdo y derecho, que son estos de aquí, y que solo se van a ver aplicados cuando yo deje de seleccionar la celda, porque si no la selección me tapa la vista de los bordes. Y por ejemplo vamos a poner borde superior y borde inferior. Borde inferior, borde superior, vamos a hacer un clic fuera y ahí tenemos el borde superior y el borde inferior. Ahora si yo vuelvo a hacer clic en sin borde, voy a eliminar todos los bordes de esa celda y ya vuelvo a tener la celda normal. Esta sería una manera sencilla. Podemos establecer también colores de línea con las mismas gamas de colores que hemos visto anteriormente. Tenemos tipos de bordes y finalmente también podemos aplicar un borde personalizado haciendo clic aquí. Esto nos va a abrir una ventana donde podemos establecer estilos de borde, podemos establecer color, y una vez hemos establecido estilos de borde y color, vamos a hacer por ejemplo este y un color así, y una vez elegidos los colores y el tipo de borde yo puedo aplicarlo. Este sería una simulación de la celda con un texto dentro. Entonces yo puedo decirle, mira, yo quiero marcar el borde de arriba con un clic izquierdo, el borde de abajo, el izquierdo o el derecho. Ya tenemos los cuatro. Ahora por ejemplo no quiero este y no quiero este, vamos a dar esos dos. Le doy a aceptar y cuando salgo veo el resultado. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de aplicar bordes. Tipo de línea, lo más normal es utilizar las sencillas, son estas cuatro de aquí arriba, o bien todos los bordes. Esto también nos daría, vamos a hacer un ejemplo, si yo tengo una selección de varias celdas, todos los bordes lo que harían sería esto. Sería marcar todos los bordes de todas las celdas. Si yo en cambio le digo ninguno, sin borde, pues los elimina sencillamente. Muy bien, pues hasta aquí todo lo que habéis visto del grupo fuente. Existen más opciones, pero las vamos a ir viendo con detalle en futuros vídeos. De momento esto es lo más importante y lo que necesitáis saber para poder realizar los ejercicios de clase. Un saludo y nos vemos en la siguiente cápsula formativa.